Esta es la segunda parte del tercer capítulo, El encuentro. Sonó la alarma del temporizador en la cocina, un insistente ring, y Noah se encaminó a la puerta, rompiendo la magia del momento, aunque visiblemente afectado por lo que acababa de pasar entre ellos. Los ojos de Ali habían hablado, le habían susurrado algo que él anhelaba oír. Sin embargo, no podía detener aquella voz que resonaba dentro de su cabeza, la voz de Ali diciéndole que amaba a otro hombre. Maldijo en silencio el temporizador mientras entraba en la cocina y sacaba el pan del horno. Casi se quemó los dedos, soltó la hogaza sobre la encimera y vio que la sartén estaba lista. Echó las verduras y oyó que empezaban a chisporrotear. Entonces, sin dejar de renegar en voz baja, sacó la mantequilla de la nevera, untó varias rebanadas de pan recién cortadas y fundió un poco más para los cangrejos. Ali, que lo había seguido hasta la cocina, carraspeó incómoda. ¿Quieres que ponga la mesa? Noah usó el cuchillo del pan a modo de puntero. Sí, te lo agradezco. Encontrarás los platos en ese armario, y los cubiertos y las servilletas de papel ahí. Coge bastantes servilletas, porque las necesitaremos. Es imposible comer cangrejos sin pringarse las manos. No podía mirarla mientras hablaba. No quería constatar que se había equivocado sobre lo que creía que acababa de pasar entre ellos. No quería que fuera un error. Ali también se estaba preguntando qué era lo que acababa de suceder y, mientras lo hacía, se sintió invadida por una cálida sensación. Mientras buscaba todo lo que necesitaba para la mesa, los platos, los cubiertos y las servilletas, la sal y la pimienta, pensó de nuevo en las palabras que él le había dicho. Cuando lo tenía ya casi todo listo, Noah le pasó el pan, rozándole los dedos levemente. Él volvió a centrar su atención en la sartén y volteó las verduras. Levantó la tapa de la olla, vio que a los cangrejos todavía les faltaba un minuto y dejó que se cocieran a fuego lento. Había recuperado la compostura y decidió volver a iniciar una conversación inocua, trivial. ¿Has comido cangrejos alguna vez? Sí, un par de veces, pero solo en ensaladas. Noah rió. Entonces, prepárate para una aventura. Espera un segundo. Desapareció escaleras arriba, y al cabo de un momento volvió a bajar con una camisa azul marino en las manos que le ofreció a Ali. Será mejor que te la pongas. No quiero que te manches el vestido. Ella se la puso y olió la fragancia que desprendía la tela. El olor a Noah, inconfundible, natural. No te preocupes, le dijo él al ver su expresión. Está limpia. Ella rió. Lo sé. Lo que pasa es que me recuerda a nuestro primer encuentro. Aquella noche me ofreciste la chaqueta. ¿Te acuerdas? Noah asintió. Sí. Estábamos con Finn y Sarah. Él no paró de propinarme codazos durante todo el camino hasta que llegamos a casa de tus padres, intentando convencerme para que te diera la mano. Pero no lo hiciste. No, contestó sacudiendo la cabeza. ¿Por qué no? Por timidez, quizá, o por miedo. No lo sé. En ese momento no me pareció oportuno. Ahora que lo pienso, sí que eras un poco tímido. Prefiero definirme como cauto, replicó él, guiñándole el ojo, y Ali sonrió. Las verduras y los cangrejos ya estaban listos. Ten cuidado, están calientes, le advirtió Noah mientras le pasaba la bandeja, y se sentaron el uno frente al otro en la pequeña cocina de madera. Entonces Ali se dio cuenta de que la tetera estaba todavía en la encimera, así que se levantó y la llevó hasta la mesa. Después de servir unas verduras y una rebanada de pan en cada plato, Noah añadió un cangrejo, y Ali se quedó inmóvil unos momentos, sin apartar la vista del espécimen. Menudo bicho. Sí, un bicho delicioso, apuntó él. Mira, te enseñaré cómo se come. Le hizo una rápida demostración, extrayendo la carne del cangrejo y colocándola en el plato de Ali, de modo que pareció la mar de sencillo. Ella aplastó las patas con excesivo ímpetu la primera vez, y también la segunda, y tuvo que usar los dedos para separar el caparazón de la carne. Al principio se sentía patosa, nerviosa al pensar que él estaba viendo todos los errores que cometía, pero luego comprendió que esos pensamientos eran fruto de su propia inseguridad. Noah no daba importancia a esas pequeñeces. Jamás lo había hecho. ¿Y cómo está Finn?, se interesó ella.
Noah tardó un segundo en contestar. Murió en la guerra. Su destructor fue alcanzado por un torpedo en 1943. Lo siento, sé que erais buenos amigos. Cuando Noah volvió a hablar, su voz parecía distinta, más profunda. Sí, últimamente pienso mucho en él. Sobre todo recuerdo la última vez que lo vi. Yo había vuelto a casa para despedirme antes de alistarme, y coincidimos en plena calle. Él era banquero por entonces, como su padre, y a lo largo de la semana siguiente me pasé muchas horas con él. A veces tengo la impresión de que fui yo quien lo convenció para que se alistara. No creo que lo hubiera hecho de no haber sabido que yo iba a hacerlo. Eso no es justo, repuso ella, sintiéndose mal por haber sacado el tema a colación. Tienes razón, solo es que lo echo de menos. Eso es todo. A mí también me caía muy bien, me reía mucho con él. Siempre fue un poco payaso. Ali lo miró con ojitos de niña traviesa. Yo le gustaba, ¿lo sabías? Sí, él mismo me lo confesó. ¿Ah, sí? ¿Qué te dijo? Noah se encogió de hombros. Nada, bromas de las suyas, que tenía que ahuyentarte a escobazos, que lo perseguía sin tregua, esa clase de tonterías. Ella se rió, divertida. ¿Y tú lo creíste? Pues claro, ¿por qué no iba a hacerlo? Muy típico de los hombres, siempre compinchados. Ali se inclinó hacia adelante y le propinó unos golpecillos acusadores en el brazo con el dedo índice. Bueno, cuéntame qué has hecho desde la última vez que nos vimos. Entonces empezaron a charlar, poniéndose al día de sus respectivas vidas. Noah le habló de su marcha de New Bern y su trabajo en el astillero y luego en la chatarrería en New Jersey. Le habló de Morris Goldman con cariño e hizo algún comentario sobre la guerra, aunque evitó dar muchos detalles. También recordó a su padre y confesó lo mucho que lo echaba de menos. Ali le refirió su paso por la universidad, su afición por la pintura y las horas de trabajo voluntario en el hospital. Le habló de su familia y sus amigos, y de las obras de caridad a las que se dedicaba. Ninguno de los dos comentó nada respecto a los chicos y las chicas con las que habían salido durante todos aquellos años. Ni tan solo hablaron de Lon, y a pesar de que los dos repararon en aquella omisión, no lo mencionaron. Ali intentó recordar la última vez que ella y Lon habían charlado de esa manera. A pesar de que su prometido sabía escuchar y que casi nunca discutían, no era la clase de hombre al que le gustara sentarse a charlar. Al igual que su padre, no se sentía cómodo compartiendo sus pensamientos y sentimientos. Ella había intentado explicarle que necesitaba sentirse más cercana a él, pero lo cierto era que nada había cambiado. Y ahora, allí sentada, se daba cuenta de lo mucho que echaba de menos ese tipo de relación. La luna seguía su lento ascenso mientras el cielo se iba oscureciendo más, y sin que ninguno de los dos fuera consciente de lo que sucedía, empezaron a recuperar la confianza, el vínculo de familiaridad que habían compartido ese lejano verano. Terminaron la cena, ambos satisfechos con el festín, pero sin hablar demasiado. Noah echó un vistazo al reloj y vio que se estaba haciendo tarde. Las estrellas llenaban el cielo y los grillos estaban más sosegados. Lo había pasado muy bien charlando con Ali, y se preguntó si había hablado más de la cuenta. También se preguntó qué pensaría ella de su vida, y esperó que no lo juzgara con excesiva severidad. Noah se puso de pie y volvió a llenar la tetera. Ambos llevaron los platos sucios al fregadero y recogieron la mesa, tras lo cual él sirvió más agua caliente en las 2 tazas y añadió una bolsa de té en cada una de ellas. ¿Te apetece que vayamos otra vez al porche?, sugirió Noah, al tiempo que le ofrecía la taza. Ali asintió y salió primera. Noah cogió una manta, por si ella tenía frío, y ocuparon nuevamente sus puestos, con la manta sobre las piernas de Ali, ambos meciéndose plácidamente. Noah la miró de reojo. ¡Qué bonita era! Y notó una punzada de dolor en el pecho. Ya que algo había sucedido durante la cena, no le cabía la menor duda. Se había vuelto a enamorar. Lo supo en el momento en que se sentaron el uno frente al otro. Se había enamorado de una nueva Ali, no solo de su recuerdo, aunque en realidad nunca había dejado de amarla, y Noah se dio cuenta de que ese era su destino. «Ha sido una velada estupenda», comentó él con voz dulce. «Sí», convino ella, «una noche maravillosa». Noah alzó la vista hacia las estrellas.
Su titilante luz le recordó que muy pronto ella tendría que marcharse, y súbitamente sintió un enorme vacío en su interior. No quería que ese momento llegara a su fin. Jamás. ¿Cómo podría explicárselo a Ali? ¿Qué podía alegar para convencerla de que se quedara? Como no lo sabía, optó por no decir nada. En ese momento fue consciente de que había perdido la batalla. Siguieron meciéndose con un ritmo pausado. Más murciélagos, planeando sobre el río. Las mariposas nocturnas besaban la luz del porche. Noah pensó que en algún lugar había gente haciendo el amor. «Háblame», dijo ella finalmente, con voz sensual. ¿O de nuevo la mente de Noah le estaba jugando una mala pasada? «¿Qué quieres que diga? Háblame como lo hiciste aquella tarde bajo el roble». Y Noah lo hizo. Recitó antiguos poemas, y con ellos sedujo a la noche. Whitman y Thomas, porque le gustaban las imágenes que empleaban. Tennyson y Browning, porque sus temas le resultaban familiares. Ali apoyó la cabeza en el respaldo del balancín. Entornó los ojos, y cuando él acabó de recitar, notó que se sentía muy cómoda, como más arropada. Y aquella sensación no era solo por los poemas o por su voz, sino por la suma de todo ello, por todo en general. No intentó analizar cada poema, no quería hacerlo, porque la poesía no estaba hecha para ser escuchada de ese modo. La poesía no había sido escrita para ser estudiada, sino para inspirar sentimientos puros, para emocionar de una forma que iba más allá de la comprensión. Por Noah, Ali había asistido a un recital de poesía que había organizado el Departamento de Literatura mientras estudiaba en la universidad. Se había sentado y escuchado a diferentes personas recitar diferentes poemas, pero no tardó en abandonar la sala, desalentada, ya que nadie parecía transmitir ni poseer la inspiración que los verdaderos amantes de la poesía deberían tener. Siguieron meciéndose durante un rato, sorbiendo té, en silencio, perdidos en sus pensamientos. El impulso que la había guiado hasta allí había desaparecido, y Ali se alegraba, pero la preocupaban los intensos sentimientos que habían ocupado su lugar, la agitación que había empezado a filtrarse por cada poro de su piel, como el polvo dorado en la orilla de un río. Intentó negarlos, zafarse de ellos, pero se dio cuenta de que tampoco quería que murieran. Hacía muchos años que no se sentía así. Lon no le suscitaba esas emociones. Nunca lo había hecho, y probablemente nunca lo conseguiría. Quizá por eso nunca se había acostado con él. Él lo había intentado al principio, numerosas veces, recurriendo a 1000 tácticas, desde regalarle flores hasta apelar a su culpabilidad. Pero Ali siempre se había excusado aduciendo que preferiría esperar a que estuvieran casados. Lon pareció comprenderlo, y a veces ella se preguntaba si se sentiría muy herido si algún día descubría lo de Noah. Pero había algo más que la empujaba a esperar, algo que tenía que ver directamente con Lon. Para él el trabajo era lo más importante, lo único que contaba, y no le quedaba tiempo para poemas ni para mecerse en un porche. Ali sabía que por eso precisamente tenía tanto éxito como abogado, y en parte lo respetaba por su tesón. Pero también notaba que con ello no le bastaba. Ali quería algo más, algo diferente, pasión y romanticismo, quizá, o a lo mejor gozar de agradables conversaciones a la luz de las velas, o quizás algo tan sencillo como no sentirse en segundo término. Noah también estaba perdido en sus pensamientos. Sabía que recordaría aquella noche como uno de los momentos más especiales de su vida. Mientras se mecía, se dedicó a repasar cada detalle de la velada, una y otra vez. Todo lo que Ale había hecho le parecía mágico, cargado de energía electrizante. Sentado a su lado, se preguntó si ella había compartido los mismos sueños que él durante todos aquellos años que habían estado separados. ¿Alguna vez había soñado que volvían a estar juntos, que se abrazaban y se besaban bajo la luz de la luna? ¿O incluso habría ido más lejos y había soñado con sus cuerpos desnudos? Noah contempló las estrellas y recordó la infinidad de noches solitarias que había soportado desde la última vez que la había visto. El hecho de encontrarla de nuevo había avivado de nuevo todos aquellos sentimientos, y ahora le parecía imposible contenerlos, confinarlos otra vez a un espacio situado en lo más recóndito de su ser. Y en ese momento supo que quería volver a hacerle el amor, y que quería que ella le correspondiera, amándolo también. Era lo que más necesitaba en el mundo. Sin embargo, se daba cuenta de que eso era impensable, imposible,
ya que ella estaba a punto de casarse con otro hombre. Ali adivinó por su silencio que Noah estaba pensando en ella, y se sintió halagada. No sabía exactamente cuáles eran sus pensamientos, pero le daba igual. El mero hecho de saber que se referían a ella le bastaba. Recordó la conversación que habían mantenido durante la cena y volvió a pensar en la soledad. Por alguna razón, no conseguía visualizarlo recitando poesía a nadie más, ni tan solo compartiendo sus sueños con otra mujer. Noah no parecía de esa clase de hombres. O si lo era, ella se negaba a creerlo. Dejó la taza de té en el suelo y se pasó la mano por la melena al tiempo que entornaba los ojos. ¿Estás cansada?, le preguntó él, liberándose finalmente de la prisión de sus pensamientos. Un poco. Creo que será mejor que me vaya. Sí, convino él con tono neutral. Ali no se incorporó inmediatamente. Tomó un último sorbo de té, solazándose con la calidez de la infusión en la garganta. No quería perderse ningún detalle de aquella noche. La luna, que ahora estaba más alta, el viento en los árboles, la temperatura que empezaba a descender. Acto seguido miró a Noah. Desde ese ángulo, la cicatriz de la cara era claramente visible. Se preguntó si se la habría hecho en la guerra, si lo habrían herido. Él no había mencionado nada al respecto y ella tampoco lo había preguntado, más que nada porque no quería imaginarlo herido. «Será mejor que me vaya», repitió, al tiempo que le devolvía la manta. Noah asintió y se puso de pie sin decir una palabra. Con la manta entre las manos, la acompañó hasta el coche, y las hojas secas crujieron bajo sus pies. Ali empezó a quitarse la camisa que él le había prestado mientras abría la puerta, pero Noah la detuvo. «Quédatela», le dijo. «Quiero que la conserves». Ella no le preguntó por qué, pues también deseaba quedársela. Se la acomodó y cruzó los brazos por encima del pecho para protegerse del frío. Por alguna razón, mientras permanecía allí de pie, se acordó de una noche en que también había estado de pie, en el porche de su casa, después de una fiesta en el instituto, esperando recibir un beso. «Lo he pasado fenomenal», comentó él. «Gracias por haber venido». «Yo también lo he pasado muy bien», contestó ella. Noah aunó todo su coraje y se atrevió a preguntar. «¿Te veré mañana?». Una simple pregunta. Ali sabía cuál debería ser la respuesta, sobre todo si no quería complicarse la vida. Sabía que debería contestar, «No me parece buena idea», y dejar que todo acabara allí, en ese momento. Pero durante unos segundos permaneció en silencio. No obstante, no le quedaba más remedio que enfrentarse al diablo de la elección, que la azuzaba, la retaba a tomar una decisión. ¿Por qué no podía articular las palabras pertinentes? No lo sabía. Pero al mirar a Noah a los ojos, encontró la respuesta que necesitaba. Vio al hombre del que se había enamorado en el pasado, y de repente se le antojó lo más natural del mundo contestar. «Me encantaría». Noah se sorprendió. No había esperado esa respuesta. En ese momento lo asaltó el deseo de tocarla, de estrecharla entre sus brazos. Pero se contuvo. «¿Te parece bien que quedemos aquí a las 12 del mediodía?» «Sí». «¿Por qué? ¿Qué quieres hacer?» «Ya lo verás», contestó él. «Quiero llevarte a un sitio». «¿Un sitio que conozco?» «No, pero es muy especial». «¿Dónde está?» «Es una sorpresa». «¿Me gustará?» «Te encantará». Ali se dio la vuelta antes de que él intentara besarla. No sabía si él pensaba hacerlo, pero tenía la certeza de que, si lo hacía, ella no tendría fuerzas para detenerlo. En esos momentos, con todos los sentimientos a flor de piel, no podía correr ese riesgo. Se sentó al volante y suspiró con alivio. Noah cerró la puerta y ella puso el coche en marcha. Mientras el motor se calentaba, bajó la ventanilla. «Hasta mañana», se despidió ella, con el reflejo de la luz de la luna en sus ojos. Noah le dijo adiós con la mano, mientras ella daba marcha atrás y enfilaba hacia la carretera, para luego alejarse hacia la ciudad. Se quedó mirando el coche hasta que las luces se perdieron detrás de los robles y se desvaneció el ruido del motor. Clem se acercó y él se agachó para acariciarla. Luego le rascó con suavidad el cuello, especialmente ese punto que ella ya no alcanzaba a rascarse con la pata tullida. Después volvió a mirar hacia la carretera una última vez, y los dos juntos regresaron al porche trasero. Volvió a sentarse en la mecedora, esta vez solo,
intentando recrear aquella velada que acababa de culminar, reviviendo cada momento, visualizando cada detalle, escuchando de nuevo su voz, acunado por el lento movimiento de la mecedora. No le apetecía tocar la guitarra, ni tampoco leer. No sabía cómo se sentía. «Está prometida», musitó finalmente, y durante horas se quedó en un silencio roto únicamente por el ruido de la mecedora. La noche estaba tranquila, con escasa actividad a no ser por Clem, que de vez en cuando se le acercaba para controlarlo, como si quisiera preguntarle «¿Estás bien?». Y poco después de las 12, en aquella serena noche de octubre, Noah notó que todo se desmoronaba a su alrededor y se sintió desbordado por un incontenible sentimiento de desesperación. Si alguien lo hubiera visto en ese momento, habría pensado que parecía más viejo, como si en tan solo un par de horas hubiera envejecido medio siglo. Un pobre anciano inclinado sobre la mecedora, con la cara hundida entre las manos y lágrimas en los ojos. No podía parar de llorar.